Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy viernes 22 de diciembre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos meditemos la palabra del Señor, que nos alimentemos de la palabra del Señor, que la recibamos con humildad y que la pongamos por obra, como nos dice ayer el apóstol Santiago en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Nos dice que recibamos la palabra de Dios con humildad porque la palabra de Dios nos salva, y que la pongamos por obra, porque si solamente la recibimos y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Salmo 118, en el Salmo 119, versículo 105, nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que ustedes y yo podamos recibir la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda confusión, toda preocupación, todo lo que no venga de Dios, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar presentes hoy viernes 22 de diciembre de 2023. Hoy estamos meditando San Lucas capítulo 1 del versículo 46 al versículo 56. El Magnífica. Estamos meditando el cántico de María. Se llama el Magnífica. Está en la Biblia, San Lucas capítulo 1 del versículo 46 al 55. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos y hermanas, vamos a ver cómo el Señor ha hecho cosas grandes con la Virgen María. Nos dice el evangelista San Lucas. Vamos a escudriñar, vamos a alimentarnos de la palabra del Señor
con el Evangelio del día de hoy. Y dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Entonces, María nos enseña a ser humildes. En Lucas 1:38, cuando dice: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí lo que tú has dicho. Y ustedes y yo tenemos que tener esa actitud con el Señor. Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Utilízame como instrumento tuyo de la manera que tú quieras, Señor. Me pongo en tus manos. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos y hermanas? En el capítulo 1 de Génesis nos dice que todo lo que hace Dios está bien. Y ustedes y yo tenemos esa certeza. Por eso todo tenemos que poner en las manos del Señor. Proverbios 16:3. En el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 3, nos dice: pon en la mano del Señor y lo que planea se va a llevar a cabo. Cuán importante es ponernos en la presencia del Señor, sentirnos humillados, como dice Filipenses 2:10, ante el Señor. Toda rodilla debe de doblarse y debemos de humillarnos, debemos de ser siempre humildes, porque al contrario de la humildad es la soberbia, y a los soberbios Dios no lo quiere, y Dios no mira con buenos ojos a los soberbios, a los orgullosos. Y recuerden, 1 Timoteo 3:6 dice que la soberbia viene del diablo. Entonces eso no es correcto. Y quiero ver con ustedes la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 6. Vamos a buscarla juntos, la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 6. Muy bien. Bien, Santiago capítulo 4. Vamos a buscar el versículo 6. Muy bien. Santiago capítulo 4, versículo 6. Más aún, da una gracia mayor. Por eso dice Dios: resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, cuando ustedes y yo somos humildes de corazón, como Jesús nos enseña en Mateo 11:28 en adelante: vengan a mí que soy manso y humilde de corazón, Dios bendice. Y nos dice Santiago 4:6 que Dios da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, cuán importante es la humildad. La humildad en una persona es lo que le hace más grande. Mientras más grandes seamos, más humildes tenemos que ser. Mientras el Señor nos haya bendecido una gracia, un don, en vez de ser altaneros con eso: oh, yo sé cantar, yo sé predicar, yo soy catequista, yo sé esto y el aquello. Mejor tenemos que hacer como dice 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, poner al servicio de los demás esa gracia que de Dios hemos
recibido. Miren, María, con el ángel Gabriel le anuncia, desde San Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, vas a concebir un hijo, se va a llamar hijo del Altísimo, será hijo de Dios. Entonces María no se pone en la actitud de, yo soy la elegida por el Señor y se cree lo máximo. No, más bien ella nos muestra esa humildad, que sea conmigo lo que Dios quiera, que hágase en mí según tu palabra. Y aparte de eso, no solamente eso, sino la humildad junto con el servicio. Ella se va a servir a su prima Isabel, va a visitarla. Y aquí en el Magnífica nos dice: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones, todos los cristianos que tenemos del Espíritu Santo, de María decimos, como dice en San Lucas 1:42, en adelante, dice: y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Eso decimos de María: bendita tú entre las mujeres y bienaventurada de la Virgen María, la bienaventurada Virgen María, porque dice María: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes, el poderoso, santo es su nombre. Dios ha hecho con María cosas grandes, santo es su nombre. Entonces aquí vemos el poder de Dios, como en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, más de 500 años antes que venga el Mesías, que venga el Emmanuel, Dios con nosotros, ya estaba profetizado. La señal de Dios para el pueblo, para su pueblo, es que la Virgen está encinta y da a luz un hijo. Y para que Jesús se engendre en María, Dios ha elegido a María. Por eso dice: el poderoso ha hecho conmigo cosas grandes. Dios ha elegido a María librándola del pecado actual y también del pecado original. Alguien puede decir: pero eso es imposible. ¿Cómo que es imposible? San Lucas 1:37 dice que todo es posible para Dios. Judas 1:24 en adelante nos dice que Dios puede librarnos de todo pecado. Y Dios, ¿cómo no va a librar a María, la madre de nuestro Salvador? Porque si por la mamá se pasaba el pecado al hijo, como dice Salmo 51, versículos de 5 a 7, en pecado me concibió mi madre, entonces Jesús no podría haberse engendrado en una mujer que tenía pecado. Porque Hebreos 4:15 dice que Dios en la naturaleza humana es igual a nosotros, excepto en el pecado. Entonces eso es muy importante que ustedes y yo entendamos, y por eso nosotros los cristianos decimos de María, como dice Lucas 1:48, bienaventurada. Lucas 1:49 dice María: porque el poderoso hizo conmigo grandes cosas, y nosotros creemos que es así, porque creemos que todo es posible para Dios, como dice en Lucas 1:37. No debemos cuestionarnos: pero y esto y aquello, a mí qué me importa. Lo que dice la palabra de Dios, eso creemos, porque ustedes y yo somos cristianos creyentes, no creyones. Creyones es que le creen a personas, creyentes a la palabra de Dios. Y su misericordia alcanza de generación en generación, como nos dice ayer el Salmo 103, versículo 17. El amor y la misericordia de Dios alcanza de generación en generación para los que le temen. Y el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo. Por eso siempre tenemos ustedes y yo que pedir al Espíritu Santo que nos dé el don del temor de Dios. Por eso cuando vamos a hacer cualquier cosa debemos de pensar: ¿esto está bien ante los ojos de Dios o esto está mal? Y nuestro conocimiento, nuestra conciencia nos va, y pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, vamos a saber aprender a temerle más a Dios. No a tenerle miedo, sino por amor, porque yo amo a Dios, no hago lo que a Dios le desagrada.
Desplegó la fuerza de su boca, dispersó a los de corazón altanero. ¿Ven? Dios despide a los de corazón altanero, a los de corazón soberbio, a los orgullosos. Si en algo nos tenemos que gloriar, es en una sola cosa. San Pablo nos dice ya en Filipenses a ver, ¿en cuál es? Vamos a chequearlo. Filipenses 3:18 o Gálatas capítulo 6, versículo 14. Vamos a buscar Filipenses 3:18. San Pablo dice, eso he dicho muchas veces, sobre les digo llorando acerca de la cruz de Cristo. Vamos a ver en qué nosotros, lo único que debemos de gloriarnos. Hay personas que se glorían de su apellido, de su posición económica y de tantas cosas, pero vamos a ver la palabra de Dios, de qué nos dice que tenemos que gloriarnos. Me busca la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Muy bien, dice San Pablo, en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Entonces, ustedes y yo, en lo único que debemos de gloriarnos es en la cruz de Cristo. Y no ser altaneros por ninguna otra cosa. Vengo de tal familia, soy de tal país, soy de tal lugar, soy de tal comunidad, puedo esto, puedo aquello. No. Porque nos dice, desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Entonces aquí vemos, como habíamos leído en Santiago 4:6, Dios exalta, Dios engrandece a los humildes. Dios le da su premio a los humildes. Recuerdan lo que nos dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo: todo el que se engrandece será humillado y el que se humilla será enaltecido. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Muy importante esto. Lo importante no es cuánto tengo, sino lo importante es qué puedo hacer con lo que tengo con los demás, especialmente con los más necesitados. Por eso nos dice el Señor en San Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, que tenemos que hacer acumular tesoros, acumular riquezas en el cielo a través de nuestras buenas obras. San Lucas 12:33 nos dice que vendan lo que tienen y hagan vamos a leerlo de hecho. San Lucas capítulo 12, versículo 33. Bien. Vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se deterioran
un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla come, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Entonces, por eso es importante, mis queridos hermanos y hermanas, que ustedes y yo hagamos caso al Señor, acumulemos tesoros en el cielo, porque si solamente acumulamos riquezas aquí en la tierra, nos dice la palabra de Dios, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Eclesiastés capítulo 5 del versículo 12 al 15 nos dice, no nos traímos nada a este mundo y nada nos vamos a llevar. Y San Pablo lo repite ya en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Porque no hemos traído nada a este mundo. Y nada nos vamos a llevar de este mundo. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que enfocarnos, como dice San Pablo en Colosenses capítulo 13, versículo 1 a 6, en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Ustedes recuerdan cuando Dios llama a Abraham allá en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3. Y en el versículo 3, Génesis 12:3, dice, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 13:15 le muestra el Señor, mira, todo esto le daré a ti y a tu descendencia. Y la Virgen María nos cita esa escritura para recordarnos la promesa de nuestro Señor. Y termina diciendo, María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a su casa. María se quedó con Isabel 3 meses y luego se volvió a su casa. Muy importante. María es el arca de la nueva alianza. El arca de la antigua alianza, recuerdan allá lo que Dios mandó hacer a Moisés en Éxodo capítulo 20, en Éxodo capítulo 25, del versículo 10 en adelante. Eso nos traía la figura de Cristo. Pero María nos trae ya la persona de Cristo. Y algo muy importante, allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, nos dice que el arca de la alianza se quedó en la casa de Obed-Edom. Y Dios bendijo, y se quedó 3 meses. Igual que la Virgen María se queda 3 meses en la casa de Isabel, el arca de la antigua alianza se quedó en la casa de Obed-Edom por 3 meses. ¿Y qué hizo Dios? Bendijo a él y a toda su familia. Por eso ustedes y yo, cuando tenemos a la Virgen María en nuestra casa, cuando rezamos el rosario todos los días, familia que reza unida, permanece unida. En donde se reza el rosario, no falta lo necesario. Cuán importante es, mis queridos hermanos y hermanas, que ustedes y yo aprendamos a ser humildes como María, que tengamos a María como nuestro modelo de fe por excelencia y que recemos siempre el rosario, ya que ella puede interceder como intercedió en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, en las bodas de Caná. Así puede interceder por sus necesidades, por mis necesidades y las necesidades del mundo entero. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre.